Decidido a sacar a su medio hermano de las calles, hizo lo que muchos nunca estarían dispuestos a hacer. Alexandra era lo que en el bajo mundo de la frontera entre México y Estados Unidos se conoce como un mojado, es decir, una inmigrante ilegal, sin papeles, que había empacado su vida en una mochila para cruzar esa línea imaginaria que separa al sur del norte en busca del sueño americano. Educada en medio de una familia clase media-baja del occidente mexicano, Alexandra creció viendo desde pequeña la infinidad de producciones de Hollywood que proyectaba la falsa idea de un Estados Unidos perfecto, sin problemas, un reino de la democracia, sin violencia y con oportunidades para todos. Poco a poco, todas esas películas que veía en cine de la mano de su padre fueron inoculando en ella una idea que la terminaría llevando muy lejos. Conforme la chica se hacía adolescente, veía cómo su familia se precarizaba cada día más. Su madre era despedida del trabajo de toda la vida, mientras que su padre le iba cada vez peor en el bar que atendía desde hace décadas. A su vez, la joven se fijaba en vecinos que comenzaban a vivir mejor cada día más. Los rumores del barrio adjudicaban ese reciente dinero a algunos envíos de remesas que hacían sus hijos desde los Estados Unidos, sin preguntarse si esos dólares eran producto del narco o de algún otro trabajo ilegal. Alexandra simplemente fue fortaleciendo con estas historias la imagen que se había forjado de aquel país del norte como la solución a todos sus problemas. Pronto encontraría la ocasión de enfrentar sus expectativas juveniles con la cruda realidad. Conforme la chica se acercaba a la mayoría de edad, su curiosidad por cómo realizar ese sueño americano la fue llevando a entrar en contacto con redes de contrabando de personas que aseguraban garantizar el paso de la frontera sin ser vistos a cambio de una alta suma de dinero. Decidida a ser una de las que se atrevían en aquella arriesgada empresa, Alexandra consiguió trabajo como mesera en un restaurante cercano a la iglesia del pueblo y se prometió ahorrar todo su salario para completar el dinero que necesitaba para adquirir uno de esos paquetes. No fue nada fácil, pero al cabo de 2 años y 7 meses, la joven logró recolectar por fin el dinero que se le pedía y lo entregó al contacto establecido. Estaba a punto de cruzar una peligrosa puerta tras la cual se escondía un destino incierto. La mujer estuvo a la hora indicada, en el lugar indicado, en la fecha indicada, y desde un primer momento notó que su aventura no sería tan fácil como se la habían descrito al momento de pagar el dinero. Los carros del desierto, que supuestamente la acercarían a unos túneles especiales, nunca aparecieron, y ella y los demás estafados apenas contaron con un guía que los acompañó parte del trayecto, hasta dejarlos abandonados a su suerte todavía lejos del paso fronterizo. Decidida a no dar marcha atrás, Alexandra siguió en su empeño, ciega de cómo conseguirlo, y luego de una serie de dificultades y casualidades en las que la suerte siempre la acompañó, la mujer pudo por fin burlar los controles humanos y tecnológicos y pisar suelo estadounidense. Pero aquel logro suponía apenas el primer paso en un camino que todavía resultaba ser una incógnita. Afortunadamente para ella, no tardó mucho tiempo antes de que se presentara en su vida un ángel guardián. En Estados Unidos, existen colectivos de ciudadanos que brindan los primeros auxilios y prestan ayuda a los migrantes que logran cruzar la frontera. Richard era el líder de una de estas organizaciones, y aunque por sus manos habían pasado todo tipo de sudamericanos, de todas las edades y todos los sexos, lo que sintió al ver a Alexandra era algo que no había experimentado nunca antes. La imagen de aquella mujer, tan hermosa y maltratada al mismo tiempo, impactó tanto en Richard que la ayuda brindada trascendió a los acostumbrados primeros auxilios. El hombre la llevó a su casa, donde manteniendo en todo momento
una distancia respetuosa y sin pretender sobrepasarse, le dio todo lo que aquella mujer necesitaba para reponerse de su larga travesía. Lo que desde entonces tuvo lugar fue una hermosa historia de amor. Con los días, ella comenzó a sentir también algo por él. Fueron conociéndose poco a poco cada día más, hasta que entre ambos nació finalmente una relación que se extendería en el tiempo. Richard era padre de un bebé de 1 año llamado Mike. La madre del pequeño había muerto durante el parto y desde entonces aquel hombre no se había dado la oportunidad con nadie más. Lo hacía ahora con Alexandra, que respondió de manera intachable a su confianza, consiguiendo un trabajo como operaria en una fábrica local y contribuyendo con ello a la economía del hogar. A los 13 meses exactos de aquel dramático cruce de la frontera, Alexandra descubrió que estaba embarazada. El saludable niño que nacería fue bautizado con el nombre de Joe. La relación entre Mike y Joe fue, pese a todo, buena. Mike era el mayor, era totalmente rubio y blanco, mientras que en Joe pesaba el fenotipo latino de su madre. En Estados Unidos, donde las tasas de racismo son bastante altas, aquella diferencia entre los hermanos pesó conforme a los chicos crecían y acudían a los mismos colegios. Mike tuvo que debatirse en más de una ocasión entre la vergüenza que le ocasionaba el que lo relacionaran con su hermano y el orgullo de aquel vínculo de sangre contra toda presión social. Pero para cuando Mike y Joe se estaban haciendo adolescentes, una tragedia mucho mayor que aquellos dilemas infantiles tuvo lugar en sus vidas y las cambió para siempre. En una de sus tradicionales incursiones a la frontera para prestar auxilio a los inmigrantes ilegales, Richard fue identificado por un guardia que le disparó fulminantemente por la espalda, causándole de manera instantánea la muerte. Pero los problemas para la familia apenas estaban por empezar. Las autoridades estadounidenses le siguieron la pista a aquel colectivo liderado por Richard hasta llegar a su casa, donde encontraron a Alexandra y la apresaron. Aunque su defensa legal intentó demostrar que, dada la maternidad sobre Joe, autorizaba a Alexandra para recibir la ciudadanía estadounidense, tanto la elevada edad de su hijo como la acusación de que la mujer era cómplice de su pareja terminaron a la larga por condenar a la mujer a ser deportada a México, su país natal. Así, en cuestión de semanas, Mike y Joe vieron desaparecer todo lo que durante años habían construido junto a sus padres. Aunque para ambos hermanos, todo aquello supuso un golpe imposible de superar, la reacción de ambos ante la situación fue del todo diferente. Joe, aunque siendo el menor, comprendió con el dolor del alma que la única opción que le quedaba ante las nuevas circunstancias era conseguir un trabajo con el cual ganarse la vida y costear los gastos domésticos que hasta entonces habían asumido sus padres. Mike, en cambio, cayó en una crisis emocional que lo llevó primero a ensimismarse en la soledad de su cuarto, para posteriormente refugiarse en el alcohol y finalmente en las drogas. Sordo a los consejos de su hermano menor, que estaba dispuesto a mantenerlo en su casa a cambio de nada, Mike fue pasando cada vez más noches por fuera, viéndose cada vez con un peor aspecto, hasta que finalmente nunca más regresó al hogar y se convirtió en un habitante de la calle. Para Joe era cada vez más difícil el ritmo de vida que estaba llevando. Trabajaba de día y en las noches recorría las calles de la ciudad en busca de su hermano. Pero, pese a irse quedando sin fuerzas, nunca pensó en desistir de su empeño, hasta que finalmente todo aquel esfuerzo se vio recompensado, cuando encontró a Mike tirado en una calle, drogado, con muchos kilos de menos y en un estado de inconsciencia que le impedía reconocerlo. Y precisamente por eso, porque no lo reconocía, todos los intentos de Joe por convencerlo de volver a su casa resultaron inútiles. Para Mike, Joe era un completo desconocido,
pero el hermano menor no se dio por vencido. Desde ese día, volvió todas y cada una de las noches a la calle que habitaba Mike para llevarle comida y compartir un poco con él. Con el tiempo, fue ganándose su confianza de nuevo, logrando que su hermano mayor le permitiera hasta asearlo y cortarle el pelo. Luego de 1 mes y 14 días en aquella situación, cuando Joe estaba resignado a que aquella sería su relación con su hermano por siempre, Mike finalmente lo reconoció. Aquel momento fue verdaderamente emotivo. Ambos hermanos lloraron y se abrazaron durante un buen rato. El problema era que, al recuperar su memoria, Mike no solo recordó los buenos momentos con su hermano, sino también los trágicos acontecimientos que los habían separado de sus padres. Pero para entonces, Joe ya tenía todo preparado para evitar que Mike recayera en su depresión. Durante todos aquellos años, no solo había trabajado pacientemente, sino que se había dedicado a ahorrar la mayor parte de su salario y a intentar contactar con su mamá vía internet. De modo que cuando Mike recuperó su memoria, Joe contaba con el dinero suficiente para pagar el traslado de ambos a suelo mexicano, a reencontrarse con su madre. Tras una serie de trámites legales para gestionar su estadía en México, los hermanos finalmente lograron viajar a aquel país, donde no solo volvieron a abrazar a su madre, sino que pudieron conocer además a sus abuelos maternos. Actualmente, madre e hijos viven juntos y felices en México, donde se hicieron cargo del mismo bar que durante su juventud administró el padre de Alexandra, en una hermosa demostración de amor entre hermanos como fuerza que todo lo puede y frente a la cual ninguna adicción ni ningún obstáculo legal suponen un impedimento real. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.